Gracias por visitarnos por el canal de YouTube y te invitamos a suscribirte a La Nación Más. Bueno, muchas gracias Nelson Castro por venir acá a Hipólito Bar. Hablemos de otra cosa. Gran periodista, gran compañero de la profesión. Y la primera pregunta que te quería hacer es, cierto que lo usás como importante insumo del periodismo, es por qué le ganó la medicina al periodismo en tu caso. Bueno. ¿Y hasta dónde le ganó o si todavía ese partido se está jugando? Bueno, te agradezco la invitación, es un gusto para mí estar acá. Bueno, la historia tiene causas, ¿no es cierto? La medicina y el periodismo compartieron mi vida, la comparten hoy intensamente desde mi juventud. Yo decidí estudiar periodismo y medicina simultáneamente. ¿Y te aparecieron las dos como vocaciones? Absolutamente. Yo a los 12 años decía voy a ser médico y periodista. Cuando decía médico, estaba bien. Cuando decía periodista, ¿qué es eso? ¿Dónde vas a estudiar y demás, no? Y en ese contexto... ¿En tu familia no había periodistas, por supuesto? Nada, ¿Médicos tampoco? Tampoco. Así que mi familia me apoyó mucho. Ellos confiaron en mí, que yo iba a poder hacer las dos cosas. Estudiar la carrera, que durante 3 años ir a la escuela de periodismo había que ir todos los días, y en la facultad de medicina había que ir 3 veces por semana, ¿no es cierto? ¿Fuiste al mismo que fui yo, el grafotécnico? No, yo fui al de la escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. Pero en Rodríguez Peña y Viamonte. Muy cerca de ahí. Pero el régimen era el mismo, tenías que ir todos los días. Exacto, como una escuela. Como una escuela. Y estaba muy bien la denominación. La carrera transcurrió simultáneamente hasta el año 93. ¿Y lo otro lo hacías en la Facultad de Medicina de la UBA? De la UBA. En el año 93 ocurrió el episodio de la carótida de Menem. Una de las cosas que a mí siempre me gustó, me había impactado mucho después de haber hecho la beca de periodista en Estados Unidos, fue el tema del impacto de la salud en los presidentes y en la gente del poder. Y en el caso de Menem, en aquel momento, fue el primer test que tuve para poder manejar esa combinación de las dos profesiones. Y a Menem lo operó un gran cirujano cardiovascular que había sido profesor mío en Cleveland, el profesor Juan Carlos Parodi. Y entonces en aquel momento yo hablé con él, me dio la información correcta de lo que tenía, ¿no es cierto? Se hablaba con el ocultamiento de todas las cosas que pasaban. En ese momento, ese día, era un jueves 14 de octubre, Mariano Grondona con hora clava estaba en el cenit de su, digamos, se había empezado un poco la declinación de Neustadt y Grondona subía. Así que era el tema ese día. Y vos tenías como, digamos, la chance de que los profesionales de medicina decían, bueno, entienden. Bueno, por supuesto, por supuesto. Entonces lo que pasó ese día, la anécdota es muy cómica. Cada vez que la cuento siempre genera asombro. ¿Por qué me llama la productora de Mariano, Miriam Pasarero, para decir, vamos a hacer un debate sobre la salud de... Miren, ¿te acordás que Mariano hacía esos debates muy buenos? Entonces yo le digo, mira, no hay nada que debatir, le digo, hay que informar. Entonces Miriam me dice, por supuesto, obvio, me dice, obvio. Pero el problema es que nadie sabe. Entonces yo le digo, mira, yo sé. Entonces Miriam dice, ¿cómo que usted sabe? Yo sé lo que le va a pasar al presidente, sé lo que le está pasando. Para hacerla muy corta, Mariano llama a los 2 minutos, me dice, mire, lo llamo porque seguramente entendió mal mi productor. Me dijo que usted sabe lo que está pasando. Le digo, mire, sí, yo sé lo que está pasando. Entonces Mariano hace un silencio y dice, Nelson, ¿usted se da cuenta de lo que significa si yo lo llevo hoy al programa y usted dice esto y esto no es verdad? Le digo, por supuesto, no se siente obligado a invitarme. No, pero sabiendo que usted lo sabe, ¿cómo no lo voy a invitar? Entonces yo veo ese programa que tuvo 40 puntos de rating, cuento lo que está pasando, termino yo de decir lo que está pasando, sale Feli del quirófano con el doctor Parodi y dice, pasó esto. Ese elemento dio un vuelco en mi carrera médica porque el medio es validante y entonces mi demanda médica se quintuplicó. Y un gran maestro mío de la medicina, el profesor Nicolás Lavalle, me dijo, mira, Nelson, vos no vas a poder manejar esto. Tu carrera periodística va a crecer y es conveniente que dejes el ejercicio de la medicina activo porque te va a contaminar y vas a tener problemas. Te hago preguntas de por qué elegiste sendas especialidades. Neurólogo en el caso de medicina y deporte en el caso del periodismo al comienzo, ¿no? Porque el deporte en aquel momento, década del 70,
Primero porque era lo que más estaba... Una foto de... Sí, Maradona. claro. Ahí está, sí, increíble. Esta foto forma parte de la historia de mi vida. La recuperé hace no mucho, realmente, que la publicaron en algún medio y demás, porque yo no la tenía esta. El periodismo deportivo, por supuesto, a mí me gusta mucho el fútbol. Me gustaba mucho jugar al fútbol, era muy malo, pero me fui a probar un equipo de fútbol. Y entonces, como todo pibe, jugué esos 15 minutos y el entrenador, cuando salió, me dijo, mira, pibe, lo tuyo es suficiente. De la línea de cal para afuera lo más lejos posible. Pero me apasionó, a mí me gusta ver el fútbol. Y entonces, ¿Te sigue gustando? Me sigue gustando. Sí. Ingresé a hacer periodismo deportivo, que fue una gracia porque era lo único que se podía hacer con real libertad en radio. Igual, ¿por qué, digamos, en tu caso vos lo explicás muy bien, pero es muy notable en Argentina, no sé si sucede en otros países, que periodistas que después se vuelven connotados periodistas políticos de gran y profundo análisis, no sé, caso desde Neustadt Sí, claro, hasta claro. Mauro Viale. Claro. Bueno, ¿por qué la puerta de ingreso es deporte y después van a parar a Mira, política? una de experiencia y otro, porque la misma pregunta una vez surgió frente a Jacobo Timerman, ¿no? Y a Jacobo Timerman dijo, para los periodistas políticos, dice, cuando yo estaba en La Opinión, tomaba periodistas deportivos y de espectáculos. ¿Y cuál era su tesis? Bueno, porque tienen un conocimiento de la realidad de la calle y están por fuera de lo que es el microclima de la política de la contaminación. Entonces él decía, el periodista de cine es un periodista muy culto, con la temática del cine es de tal versatilidad que se ve expuesto, vos cuando ves cine, vos lo hiciste, un observador. a un observador de todos los temas de la realidad, me dice. Y el periodista de deporte, también el deporte y el fútbol es un resumen. Como que él quería bajar esa cosa social. Un poquito a veces abstracta que tiene el columnista, ¿no? De político y bajarlo a la calle, ¿no? Y a mí el periodismo deportivo, Pablo, me sirvió muchísimo, por dos razones. Primero, me permitió conocer toda Latinoamérica, los viajes, que los viajes es una cosa importante. ¿Cuántos años hiciste periodismo deportivo? 10. Y segundo, porque el periodista deportivo, además en aquel momento trabajaba con enorme libertad, eran los móviles que se hacían cuando no había mucho, así que te daba mucho de manejo del oficio. Y vos tenías que resolver sobre el momento, digamos, cosas que otra vez a lo mejor trabajando adentro, en la radio, en el estudio o en la redacción, vos estás afuera. Porque a mí cuando estás afuera sos un poquito productor. Totalmente. También, ¿no? Porque un poquito sos todo tuyo. Ahora, bueno, están mejor las comunicaciones, hasta por ahí nomás, pero antes decididamente no funcionaba. Mira, ¿no? el productor que está cubriendo en la calle hoy una manifestación y demás, está el productor. El periodista está solo. Él tiene que buscar al protagonista, esto, aquello. Cuando vos estás en un estudio... Primero, vos estás en el estudio, no estás con el teléfono o la computadora ahí buscando los datos y demás. Así que te da un oficio fenomenal. ¿Y neurólogo? Neurólogo porque me gustó. Realmente, eso no lo sabés. Porque ¿Qué? Contanos un poco así, ¿qué es? La neurología que estudia, obviamente, el sistema nervioso y mucho el cerebro. Cuando yo en el primer año de medicina empecé a estudiarlo, y es anatomía, y el estudio de lo neurológico que tiene un elemento, casi te diría matemático, en cuanto a la relación causa-efecto entre lo que hay, lo que significa, lo que representan los síntomas, a mí me apasionó mucho desde el primer momento. Así que cuando me recibí, hice la residencia clínica. ¿De honor? Diploma de honor, sí. Mirá. Traga eras. Mira, yo estudiaba. Mi vida no fue la de un traga. Tu familia, chocho, ¿no? Mi hijo sí, doctor. Por supuesto. Mi familia, afortunadamente, lo manejó con mucha tranquilidad y confianza y se enteraron cuando yo me recibí, ¿no? Yo no sabía. ¿Lo hiciste en tiempo y forma? Lo hice en 6 años, exactamente. La pude haber hecho en 5 años y medio, pero cuando tenía que dar las últimas materias, se dieron una serie sucesivas de viajes. Copa Libertadores, esto, aquello, durante 2 o 3 meses, y eso me impidió, digamos, volcarme a estudiar. A mí me gustaba ir a los exámenes sabiendo, primero para saber y después para no pasar un mal momento en el examen. Entonces, te debe haber apasionado mucho porque es una carrera muy difícil. Quizás tenés alguna facilidad, ¿o no? Mira, ¿O te costaba? A mí no me costó, pero yo además hacía una vida muy... el periodismo deportivo ayudó en cuanto a la calidad del trabajo, porque en aquel momento yo trabajaba sábado y domingo y tenía una guardia semanal. Entonces en la semana podía dedicarme a estudiar medicina
sin ningún problema, ¿no es cierto? Yo era muy metódico y digo, bueno... Fueron compatibles, finalmente. Totalmente. Yo no puedo hacer que, bueno, no estudie un mes y dedicarme después 5 días, 24 horas a estudiar. Eso no lo podía hacer porque el trabajo me lo impedía. Así que esa metodología me ayudó a que la carrera transcurriera sin problema. Nunca tuve que pedir ningún día para examen, así que lo hice tranquilamente. Vemos un pequeño video, un compiladito de trayectoria tuya, muy corto porque hiciste tantas cosas que, bueno, va a ser una selección muy arbitraria. Perfecto, vamos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido a El Juego Limpio. Doctor Raúl Alfonsín, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Cómo está usted? Yo creo que la política es diálogo, doctor. Y si no es diálogo, es violencia. Ustedes de fondo están viendo algunas nubes y forman parte del polvo de todo lo que ha quedado después de este episodio terrible. El ganador del Martín Fierro de Oro es el doctor Nelson Castro por El Juego Limpio. A ver si alguien te puede decir por qué quiero que no esta represión, ¿de acuerdo? Ok, lo vamos a buscar. Perfecto, muchas gracias. Hasta luego. Estás con el micrófono, Ya lo está llamando Chato. Imagínate el Vaticano cuando quede Rubín, baila Rubín al 13013 ahí. Y llega del Vaticano. La cumbia papal, claro. Claro. Sí. Mejor nos vamos al corte porque esto de Barranca. Dice un viejo adagio, el periodismo honesto es un instrumento fundamental para hacer a la sociedad más honesta y transparente. Bueno, hiciste de todo y acá hay una pequeña muestra, pero hay algo que te va acompañando siempre que fue eso que determinó al principio lo de la carótida de Menem, ¿no? Vos seguís haciendo de todo, pero siempre el tema de las enfermedades del poder te acompañan. Hiciste libros, programas especiales, programas de radio. ¿Cuáles serían, con todo lo arbitrario que es decir, bueno, trazar una línea, un denominador común, cuáles son esas enfermedades del poder que se repiten? Bueno, voy a darte un adelanto. Estoy haciendo el próximo libro que sale en noviembre sobre la salud de los papas. Mira, hay un comportamiento que es apasionante del poder. Hay 3 cosas que se repiten. Primero, la absoluta, yo diría, necesidad que tiene el poderoso de ocultar las enfermedades, porque eso lo afecta en su poder. Un hombre que sabe que tiene una enfermedad, y si esa enfermedad es importante, sabe que sus ansias de poder pueden estar minadas por esa enfermedad, ¿no? Muchas veces es negación involuntaria incluso, ¿no? Absolutamente. Mitterrand negó 15 años su cáncer de próstata, lo mismo Kennedy ocultó su insuficiencia suprarrenal, así que eso se da en todo, y acá los nuestros lo tuvimos con Perón. La Argentina tiene una historia muy, lamentablemente, rica en eso. Hay 4 presidentes muertos, Manuel Quintana en el poder, Manuel Quintana, Roque Sáenz Peña, Marcelino Ortiz y Perón, y uno casi en el poder que fue Néstor Kirchner. Claro. Así que este es el primer elemento. ¿Y por qué, perdóname, por qué, digamos, si son tan obsesivos en ocultarlo, por qué no son obsesivos en el cuidado? Porque tanto Perón prácticamente se pudo haber muerto varios meses antes, lo salvó un ginecólogo de la zona, de Vicente López, ¿no? Gaspar Campos. Y en el caso de Néstor también parece que muere sin tener los adecuados cuidados, ¿no? Efectivamente. Lo que sucede es que el poder genera este sentimiento de omnipotencia. Es tremendo la transformación psicológica de la persona en el poder. ¿Qué dice? ¿No lo van a necesitar? A mí no lo voy a necesitar. Esto a mí no me va a pasar. Quédate, no voy a hacer caso de usted. Además te lo dicen claramente, ¿no es cierto? No voy a hacer caso de usted, de lo que usted me dice y demás. Así que ese es el otro elemento de omnipotencia. Y el tercer elemento, porque obviamente esa persona con esa patología toma decisiones. Esa persona toma decisiones. Y el poder transforma, digamos, ese pensamiento que tiene. Algunos te lo reconocen y dicen, yo cuando estaba en el poder, no sé qué me pasó. Creía que yo era el dueño de la verdad de absolutamente todo. Entonces, por esos 3 elementos, a mí me interesa mucho, porque además, por supuesto, no es algo que diga yo.
lo marca la historia. Y desde ese punto de vista tuvo surgencia esto que generó tanta polémica. Bueno, eso te iba a decir. ¿Qué sería el síndrome de Ubris sin vos, no? Digamos, todos sabemos qué es, o más o menos lo vas a decir ahora de vuelta, por si acaso, para que recordemos bien. ¿Qué sería? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿aplicó, vos lo dejaste muy claro, en Cristina Kirchner? La pregunta es, ¿aplica en Mauricio Macri? Primero decirnos qué es el síndrome de Ubris es una enfermedad del poder, de todo tipo de poder. Político, sindical, empresarial, religioso, deportivo, el que vos quieras. Por más que sea lo más democrático, abierto. Es una enfermedad de poder. La persona, hay 2 casos muy interesantes que se han estudiado hace 2 meses de empresarios que llegaron a ser presidentes de sus compañías, los afectó el Ubris, las compañías se fundieron. Para que veas. Entonces, la persona se cree que es la dueña de la verdad absoluta, y que sabe todo, y que lo que le dice el otro no tiene ninguna importancia. ¿Y cuáles son los síntomas, los efectos? Los efectos, no abolilla a nadie. No, la persona cree que la realidad es como ella cree que es, ¿no es cierto? El caso más típico de lo que veíamos nosotros era cuando Cristina te decía no hay inflación. Cepo, te decía, no hay cepo. No hay pobreza también. No hay pobreza. Entonces, eso trae consecuencias, porque vos entonces decís, no, mirá, tenés este problema, no lo reconoces y trae un problema enorme. Pero a veces no puede ser que el gobernante lo tenga claro, pero dice, bueno, pero hagamos el relato para... No, bueno, pero después vos ves lo que pasaba, digamos. Vos ves en el caso de Cristina, digamos, lo que decía era coherente con el relato. ¿Vos creés que lo creía realmente? Pero por supuesto, digamos, el caso de Cristina, como yo siempre lo digo, que eso, cuando lo veo en retrospectiva es una cosa casi divertida de lo que pasó allí, lo contaban muchos de sus médicos, ¿no es cierto? Es decir, estas historias, además, yo cuando las cuento, cuando las narro, son documentos históricos, que están hechos con, no ya, digamos, están hechos con rigor periodístico, por lo tanto eso exige los testimonios, no es lo que yo pienso, puede decir, está el testimonio del médico que dice pasa esto, y después, por supuesto, yo puedo explicarlo, y decir, efectivamente, esto es lo que tiene que ver con la realidad. Por eso el Ubris hoy es un mal, bueno, Durán Barba reconoce que Macri tiene componentes de conductas ubrísticas, ¿no? ¿En qué se expresa, por ejemplo? En algunos de los discursos vos encontrás, digamos, esta creencia de que lo que está haciendo está perfecto. Pero insisto, no puede ser la posibilidad de decir voy a disimular, voy a poner debajo de la alfombra para que me vaya mejor. No, claro, también que es ingenuo pensar que por decirlo la gente no se va a dar cuenta, ¿no? No, porque por supuesto después están los hechos. Es decir, vos ves una coherencia entre los hechos de Macri que dice vamos por el rumbo correcto y lo que pasa en los hechos. Digamos, Macri no cambia nada esencial de lo que está haciendo y así son las cosas, ¿no? Entonces realmente el Ubris es una cosa tremenda porque te da a vos... Pero ¿cómo lo resolvés, digamos? Porque gobernantes hace falta que haya. ¿Y cómo se puede...? Bueno, tenés que tener una apertura mental muy importante, una apertura real. Y a veces eso es uno de los peligros del poder. La solución está en vos, no lo arreglás con ninguna pastilla, digamos, está en tu inteligencia de darte cuenta de las cosas... Bueno, Macri va a un psicólogo, dice. Bueno, ¿no? Macri efectivamente lo fue, digamos, mucho no le ayudó por lo que se ve. Realmente además es muy interesante cuando vos lo ves a Macri, además en los hechos, te demuestra que él cada vez escucha menos a los que tienen opiniones diversas. Eso, digamos, eso sí lo puede evaluar uno como periodista. Mira, a ver, bueno, el Ubris te da esto. Bueno, porque Macri habla con gente, no es que no haga. A diferencia de Cristina, Macri habla con gente, pero después sigue haciendo lo que él... Digamos, al hablar con gente, él no dice, uy, esto a lo mejor Sirven me dijo que podíamos hacer tal cosa. Dice, no. En los hechos lo que se ve... Y esas recorridas que hace, que va a casas, a fábricas, a campos, viste que en las historias de Instagram todos los días, en paralelo a esa actividad oficial, va a tomar mate a una casa. ¿Es una forma eso? ¿No tiene forma? Hoy por hoy eso es una forma de propaganda política, no tiene ya ningún valor representativo. Digamos, Macri sabe lo que pasa, no es que él no sepa, digamos, no es que Macri te diga, no hay desempleo y demás. Cree, esto es bien hubrístico, decimos, cree que sí, no, pero yo tengo la verdad absoluta de lo que son las cosas, ¿correcto? Todo esto que hoy hace Macri, venir a tomar mate, con esto ya son cosas de campaña, son casi anecdóticas en el contexto de lo que hay hoy en la realidad del país. No si dijeras rápidamente el doctor, ¿no? Que te hace con la letra que no se entiende, un tip para Macri, decir, para que mejore, no se va a curar el Ubris, pero ¿qué debería hacer? Bueno, escuchar. Escuchar significa
no ponerte así, a ver, háblame. Escuchar significa, a ver, ¿qué me aportás vos en lo que yo tengo para hacer? Son dos cosas distintas. Vos podés, viste, cuando el gobierno no tiene dialogar, cuando vos dialogás en el término de lo que es la política, a ver, te escucho, vamos a dialogar. Yo discuto, mira, pero lo voy a hacer porque quiero ver qué me aportás vos y demás. El gobierno hace reunionismo. Entonces yo vengo y te cuento, mira, tengo este problema con esto, con aquello, qué bien, qué bueno, qué esto, qué más. Bueno, chao, Pablo, cómo te quiero y demás. Después sigo haciendo exactamente lo mismo. Son dos cosas distintas. Nelson, tenemos un túnel del tiempo para ver algo que pasó y vamos. lo charlamos. Con mucho gusto, vamos. ...2012, sí, ¿no? Época que no había conferencias de prensa, los funcionarios no te atendían, mucho menos la presidenta. ¿Y qué te pasa cuando ahora este eco en 2019 con otro gobierno que por ahí es más abierto, por lo menos para determinados periodistas? Para determinados periodistas. Sí. ¿Qué queremos preguntar ahora qué sería? Queremos preguntar... ahí estábamos, digamos, muchos periodistas, yo estaba también, estabas vos, hay otros periodistas incluso de muchos medios, sí, ¿no? Era una convocatoria fuerte aquella. Queremos preguntar significa, queremos saber lo que está pasando, queremos saber qué responde el gobierno ante problemas que tenemos y que no está respondiendo. ¿Correcto? Entonces esta es la labor nuestra. Es interesante, así que eso formaba parte, además, de una actitud absolutamente intolerante de Cristina Fernández de Kirchner frente a la prensa, de no comprender su rol democrático y por lo tanto de negarla, de creer que la prensa era parte de la rosca política que ella jugaba, sin darse cuenta que más allá de que pudiera haber cosas, hay un ejercicio del periodismo y formaba parte de otra cosa, que siempre digo, el kirchnerismo quiso destruir el periodismo a través de los periodistas. Queremos preguntar significa... ¿Quiso o quiere? Quiere, no quiere, pero cuando tuvo poder, digamos, quiso. Hoy no puede, si vuelve al poder, estemos atentos. Quiso destruir al periodismo. Es una cosa muy importante que la quiero marcar. ¿Y qué instrumento utilizó para los periodistas? ¿Correcto? Bueno, esos periodistas que están más cerca del kirchnerismo, que bueno, también tienen toda su absolutamente, absolutamente, y los defiendo totalmente. Me ha tocado defenderlos en los hechos ante situaciones ya vamos a hablar difíciles. de eso. Pero te refriegan esto, a vos, a mí, a todos los que estuvimos en esa convocatoria, diciendo, bueno, ahora no preguntan o no preguntan lo suficiente. No se está preguntando lo suficiente, se pregunta mal, hay preguntas que no se hacen. ¿Qué está pasando? Mira, ahora, primero que el gobierno el gobierno ha entrado en comportamientos similares. ¿Qué quiere decir? ¿No da tantas conferencias de prensa? Fíjate la cantidad de conferencias de prensa, no hay más. Este año no ha habido ninguna conferencia de prensa, realmente, ¿no? Y el gobierno, digamos, cierra bastante su acceso a aquellos periodistas que queremos preguntar con la crudeza con que a lo mejor a veces no se pregunta. Así que en cuanto a esos vicios del poder, sin recurrir a lo que recurrió el kirchnerismo, que fue muy diferente, porque por supuesto vos hoy no tenés 678, no tenés al presidente de la República en cadena, no tenés al presidente de la República vilipendiando a los periodistas que lo critican. Podríamos decir que tienen mejores modales. Por supuesto. Pero, nada más que buenos modales. No. Hay un elemento... una cosa es el enojo y la no existencia de conferencias de prensa y demás. En el kirchnerismo hubo persecución de periodistas, ¿sí? Así que esto nos ocurrió, le ocurrió a Jorge Larrata, a Magdalena Ruiz Guiñazú, le ocurrió a Morales Solá, me ocurrió a mí, así que te ocurrió a vos, le ocurrió a un montón. Hoy esto no ocurre, con algunas circunstancias que igualmente a mí me inquietaron y yo por eso salí a defender, como a mí me inquieta que Horacio Berbisky haya tenido que dejar Página 12 y demás, y esos casos yo los señalo como tal. Pero hoy... Eso te iba a decir, por ejemplo, la solicitada de Berbisky.
¿no quedaste un poco con pocos periodistas? No sé, se me viene a la cabeza ahora María O'Donnell, por ejemplo, ¿no? Pero después que estaban como rodeados, digamos, de periodistas o figuras más connotadas del kirchnerismo, y era para tanto, digamos, Berbisky se eyectó de Página 12, digo, tiene un blog muy importante que está haciendo mucho ruido, pero ¿no? salió a decir, era un caso de censura, digamos, claro. Era un caso que generaba la sospecha de la censura. Y mira, Pablo, está muy bien que me lo preguntes y te lo agradezco, ¿no? Yo en este aspecto soy muy firme y muy coherente conmigo mismo, ¿no? Yo tengo aquella frase que dice: no comparto lo que decís, pero voy a hacer todo lo posible para que lo puedas decir de la mejor manera. Esto forma parte de mis convicciones de vida. Y porque además, cuando a mí me echaron de Radio del Plata, yo sufrí esa falta de solidaridad. Hubo muchos de los que me tocó después defender que no me defendieron, y sin embargo eso a mí no me afecta para nada. Y cuando hay una mínima sospecha de que algo pasó, yo soy solidario con lo que pasa, porque tenemos que trabajar hacia adelante con esta idea de que es importante que se expresen todos. Otra cosa que después yo te diga, lo que voy a decir yo lo critico por esto, por aquello, como me pasa a mí, son dos cosas distintas. Pero nosotros tenemos que trabajar fuertemente en esto. ¿Sabes para qué? Para no dejar ninguna duda de lo que es, por lo menos, en mi caso, mi capital moral, que es mi honestidad intelectual, ¿no? Firmaste también la solicitada a favor de Daniel Santoro. Así es, por supuesto. ¿Qué diferencias establecerías entre los dos casos? ¿Qué le está pasando a Daniel Santoro? Bueno, creo que Daniel ha cometido, lo ha reconocido, algunos errores en cuanto a cómo manejó este contacto con este personaje. La familiaridad. Efectivamente, ¿no es cierto? Y me parece, yo se lo marqué a varios periodistas, es un ejemplo para tener en cuenta y para aprender. Ahora, de ahí a ponerlo como digamos, el operador de una operación contra el kirchnerismo. Y que eso sea un indagatorio y que por ahí termina la cárcel. Pero por supuesto es un disparate absoluto. Él cometió un error, claro. El periodismo debe tener autocrítica importante. Es muy importante cómo se manejen las fuentes. Mira, en esa maravillosa experiencia que a mí me cambió mi vida profesional, que fue la beca del WordPress, yo tuve la oportunidad de de pasar un día, conversar con Bob Woodward, año 85. Watergate, uno de los dos periodistas. Siempre me acuerdo porque me dijo, mire, vamos a estar un tiempo, en cuanto usted me pregunte quién es Garganta Profunda, su estadía conmigo se terminó. Y después él estuvo muy atento y conversó conmigo. Y fue tanto lo que él me insistió, porque él mismo terminó hablando. Él me dice, mire, es importante el chequeo de las fuentes, es importante todo esto. Y dice, nosotros en el Watergate cometimos un error por confiarnos una vez, ¿no es cierto? Y casi ese error, porque no nos confiamos. También, una cosa así de familiaridad con una fuente, nos confiamos y cometimos un error que casi tira abajo toda la investigación. Durante 15 días hubo una reunión en el Washington Post en la cual se puso en duda si seguíamos o no, hasta que Garganta Profunda, que se había dado cuenta del error que nosotros habíamos cometido, vino un día para decir, se equivocaron acá, interpretaron esto así. Entonces, esta es la enseñanza que deja ahora de ahí. Así que esta es una operación para el kirchnerismo. Ahora yo te paso de Garganta Profunda a la Alessio. Por supuesto. Este es el tema, ¿no? Bajar a las catacumbas es muy de lo que Joaquín Morales Solá llama el trasiego de la política, ¿no? Como la internet negra, eso que está debajo. Digo, en la Argentina bajan muchos y muchos lo han usado de carpetazos, o sea, más cerca del poder, más lejos. Otros no, para tener una primicia. Y la verdad que todo ese sector de inteligencia, que es un nombre paradójico a esta altura, que nos cuestan millones y millones y nunca sabemos cómo, porque son fondos reservados, resulta que hay gente que va, viene, falsos influyentes, que encima te cobran a veces, ¿no? Y que a veces se hacen amigos de los magistrados y los periodistas. Ahí me parece que viene todo un tema de debate actual, muy importante, digamos, al que no habíamos entrado, ¿no? Muy importante y muy útil y necesario. Y ojalá sirva para mejorar nuestra profesión, ¿no? Porque, digamos, creo que estos casos hay que tomarlo como tal. Es decir, son dos cosas. Un error, que Daniel lo ha reconocido, pero en alguna vez cometió un error al comportarme también. Una cosa es un error y otra cosa es pensar que Daniel Santoro, a quien la lucha contra la corrupción en la Argentina le debe muchísimo,
para hacer una memoria de quienes hoy no lo recuerdan. Él fue el que destapó el tema de armas junto con Manuel Sanz en aquel momento. Ecuador, es Croacia, menemismo. Así que por supuesto que la firmé en la solicitada, sin dudar. Son dos cosas absolutamente distintas, ¿no es cierto? La autocrítica periodística debe existir. Cuando yo aparecí con el síndrome de Ubris, con el revuelo que se generó, siempre recuerdo, hubo quienes quisieron hacerme un consejo médico para quitarme la licencia médica y otros para quitarme la matrícula periodística. Esto pasó, por eso cuando me piden algo, con gente por supuesto que lo vale o que tiene antecedentes, lo firmo sin ningún tipo de duda, porque sé lo que significa. Es decir, no lo firmo desde la convicción teórica que la tengo, sino porque sé lo que significa como elemento de búsqueda de censura, cuando a partir de una colateralidad quieren que fundamentalmente vos te silencies, ¿no? Bueno, vemos un video para tener un momento agradable y después nos zambullimos de vuelta en estas aguas difíciles. Se ha cumplido un ciclo y lo terminamos con alegría porque lo hicimos con alegría. Y lo más importante de esto han sido tres cosas. Primero, el enorme privilegio que ha sido para mí estar rodeado hoy de quienes están aquí y de quienes estuvieron a lo largo de Bella Tarde. Me enseñaron tanto. Y ustedes saben que ese es un elemento fundamental para mí en mi vida y para la vida de las personas. Porque cuando aprendemos, vivimos. Entonces, lo primero que les quiero decir es que yo les agradezco a ustedes. ¿Fueron 5 años? Casi 5 años. 4 años y 7 meses. ¿Y el Juego Limpio fueron 20 años? 20 años. Y ahí, digamos, te conecto a una pregunta genérica, pero que después puede tener una respuesta en particular por el Juego Limpio y por Bella Tarde, ¿no? La pregunta genérica es, estamos en una época donde nos gusta escuchar lo que queremos, lo que deseamos, antes que la verdad. O sea, la verdad pasó a un segundo plano y ahora quiero escuchar que me hables de... Quiero confirmar las presunciones que tengo, que a veces pueden ser certeras y a veces no, están por cualquier lado. ¿Y por qué sucedió eso? Así es. Bueno, creo que esto ocurre, ¿no? A mí me pasa y me pasa hoy día y por eso terminamos el Juego Limpio, decidimos terminarlo y terminarlo, digamos, en pleno éxito y no con algo que veíamos más complicado como decadente, porque mucha gente está enojada conmigo porque no quiere escuchar que yo critique al macrismo. La gente ha creído... Vos fuiste un poco Corea del Norte, digamos, recordemos Corea del Norte, decían, no está ni con el kirchnerismo ni está con Cambiemos, ¿no? Está en el medio. Así es. Debo haber estado en eso, Corea del Centro. Corea del Centro, sí, Corea del Norte no. Creo que Corea del Sur tampoco. Bautizó. Sí, Corea del Centro, Majul, ¿no? Sí, debe ser, y Fernando Iglesias también, ¿no? Debe ser eso, digamos. Pero eso es ser periodistas, digamos. Nosotros no somos... Pero no es también empatar, decíamos, bueno, si le doy 2 a Cristina, le doy 2 a Macri. No trabajo así. Vos hacés las críticas que hacés. Ahora, después tenés la cronología. Mira, la primera crítica se la hice yo a este gobierno cuando, por decreto de necesidad y urgencia, voló el AFSCA. Organismo que yo critico. Ahora, y la ley de medios también, ¿no? Buena parte de la ley de medios. Vos no podés hacer eso por decreto de necesidad y urgencia. Vos tenés que hacer una cosa. Eso lo hacía el kirchnerato, ¿no es cierto? Entonces, fue la primera crítica que hice y la gente me decía, no, Nelson, ¿cómo nos va a criticar a nosotros? ¿Pero cómo? Mi capital es criticar cosas iguales, las haga quien las hiciere. Entonces, por supuesto, mucha gente dice, no, Nelson, el otro día me decía, te vendiste, ahora soy... No podés demorar un minuto en explicarle. Mi capital es la coherencia para decir, miren, señores, esto está mal, lo haga Cristina, Macri, Lavagna, Carrió, quien fuere, ¿no es cierto? Entonces, hoy lo que tenemos es, por parte de la gente hoy tiene algo que ver con la posverdad, quiere escuchar lo que coincide con ella. Esto es una herencia del kirchnerismo, por un lado, y una herencia, te diría, más mundial de las redes sociales. Totalmente, ¿no? Totalmente. Hoy las redes sociales se imponen mucho en eso y vos lo tenés, lo vivís inmediatamente, ¿no es cierto? Y eso está contagiando, por un lado, las audiencias, pero algo más peligroso, a los propios estadistas. Bueno, caso Trump, caso Bolsonaro con el carnaval y otras cosas. Por supuesto, ¿no? Pero a todo. El otro día leí en el New York Times
Ubris y redes sociales totalmente. Es una explosión, ¿no? Porque el tipo está solo y ahí pone... Absolutamente. Leí hace unos días en el New York Times que el Partido Demócrata va a prohibir a la Fox cubrir los debates televisivos de sus candidatos. Pero un disparate. ¿Sí? Vos lo esperabas de Trump, no lo esperabas de los demócratas. No podemos ser iguales a lo que criticamos. Entonces, pero por supuesto es como si mañana hay algún conflicto, o cuando lo hay, con la gente de C5N, y yo no me solidarizo con ellos. Pero ¿cómo no lo voy a hacer si yo pretendo que se escuchen a todos? Y aunque a ellos todos, no lo hayan hecho. Pero no importa. A todos significa a los que no piensan como yo. Entonces, tenemos un problema. Y los políticos están entrando en esa, y hoy los políticos van en general, sobre todo los de los oficialismos, con aquellos periodistas que legítimamente pueden decirle a mí esto me parece bien, esto me parece bien, esto me parece bien y demás, ¿no es cierto? Entonces, hoy tenemos un verdadero problema que repercute en las audiencias y que vos lo ves, por eso decidimos terminar. Se retroalimenta, ¿no? Obviamente, el juego limpio. Me dijeron, no hay lugar para el juego limpio. Yo le dije, no quiero hacer temas políticos por un largo tiempo, digamos, porque realmente hoy la televisión te genera una dificultad de hechura, además, porque vos es un programa político y no tenés a los... Vos tenés que tener a los opositores y a los funcionarios, no tenés una parte y ellos ya te limita claro, el castigo es no ir, ¿no? El político ha hecho esto de los programas, no voy, totalmente. te castigo. Totalmente. Este gobierno, digamos, la forma como te hace, en eso equiparó en gran parte al kirchnerismo, ¿no es cierto? Te castiga diciendo, no, yo con vos no hablo, o hablo una vez cada tanto, además, porque vos me criticas mucho. Totalmente. Bueno, tenemos ahí un par de cruces incómodos que tuviste con dirigentes para ver. ¿Cómo no? Eso me divierte mucho. Senadora Fernández de Kirchner, le agradezco mucho su presencia. Quiero hacer un compromiso sí con la senadora, porque le quiero decir algo que nos pasa y hoy no estamos para esto. Cada vez que viene usted y demás, está la gente que en Santa Cruz está de acuerdo y los que no están de acuerdo. Y dice, por favor, traten el tema Santa Cruz. La queremos invitar un día, como hacemos siempre, con usted para este tema. Doctor Aníbal Fernández, secretario general de la Presidencia. Yo tengo un enorme respeto por los gobernadores porque gobernar en estos momentos realmente lo pueden hacer aquellos que tienen pericia para poder hacerlo. Alberto Juan, ¿cómo le va? Bien. A ver por dónde empezamos a discutir. Bueno, escúcheme, esto de que Menem se baja, no se baja. Solamente un borracho podía decir eso. Fíjese, Zurich, qué rápido está preso. Báez está bárbaro, así que lo escucho. Yo no sé si está bárbaro. No, está bárbaro. Va a terminar preso. Sí, bueno, espero. En una gestión que iniciamos nosotros. Sí, no se nota, ¿eh? ¿No siente que estamos viviendo un ajuste que es producto de lo que fue su mala gestión al frente del Ministerio de Economía? Parece que esa es su opinión, doctor Castro. Es de muchos. Sabe que yo he repudiado lo que fue el movimiento Cara Pintada y aquel intento. Así que sabe por qué se lo dije. Así que no voy a volver sobre aquello porque ya está dicho. Pero usted también dice una verdad. Después lo eligió la gente. Y eso también es algo real. Y en algún momento hasta tuvo algún coqueteo con el kirchnerismo, ¿no es cierto? Nunca. No, y cuando estuvo con Kuhn... Soy el primer... no, discúlpeme, soy el primer intendente que le dije a Dualde que no lo iba a apoyar en su campaña con Kirchner. Sí. Bueno, ahí recopilaron tus compañeros de TN, ¿no? Te reís después. Sí, porque a mí me gusta mucho el actor de general. La gente dice, Nelson, ¿cómo te estresó? Para nada. Una de las cosas más interesantes del periodismo puede tener este contrapunto con varias anécdotas. Cuando Aníbal Fernández se fue del estudio, que después no vino nunca más, lo llamó Néstor Kirchner. Enojadísimo porque había venido a darme la entrevista. Y cuando vino Kicillof, yo le digo, mire, más que una nota vamos a tener una discusión. Yo no me gusta sorprender a la gente, ¿no? Así que vamos a tener una discusión como la que tuvimos, ¿no? Así que a mí me gusta mucho hacer esas cosas. Durante muchos años, Magdalena Ruiz Guiñazú y Víctor Hugo Morales hacían el pase de la mañana en Continental, donde vos ya llevas muchos años madrugando y a veces madrugando más. Ahora arrancabas a las 6, pero llegaste a hacer el programa a las 5 de la mañana. Claro. No sé a qué hora te levantabas. No, a las 4:15, qué linda foto. Pero antes, cuando estabas a las 5, sí, hubo un año que estuve... Te levantabas a las 3. A las 4 menos cuarto, sí. Exactamente. Bueno, cuando empezó la grieta, ese pase se terminó. Pero cuando vos fuiste a Continental y ocupaste esa primera mañana, vino lo sorprendente, lo que sorprendía, quizá lo que debería ser normal, según vos, y que puedan hablar dos personas que están por ahí en las antípodas de lo que pensaban. Tenemos un audio de aquella época, Víctor Hugo, Nelson Castro, Víctor Hugo, y lo comentamos.
no le habilitaron la feria a Nisman para presentar las pruebas, no le habilitaron la feria. Entonces, él llegó, hace la denuncia y estaba dispuesto a ir al Congreso para hablar de esto. La habilitación de las pruebas de... la no habilitación de las pruebas de Servini y de Cubría vino después que él se sentó en TN a contar lo que naturalmente al convertirse en un tema político tenía que tener una reputación política. Pero la jueza, si todo hubiera sido jurídico, debió haber sido abstracta de esto, porque lo político va por un lado. Si todo hubiera sido político, él se refugia en su despacho y habla a través de sus pruebas, que tenía que considerar Servini de Cubría. Y aún si Servini de Cubría... Él después se las manda, y él va a la fe, y la jueza se lo niega. Por eso lo que te quiero decir es que, más allá de todo el tema mediático, y yo entiendo la controversia mediática y demás, y te repito, yo he criticado cosas de Nisman. No tenés como una obsesión de mostrar las diferencias y que no hay un pensamiento único, ¿no? Y eso es algo que no es muy habitual y que, bueno, como hablábamos recién, tampoco cae demasiado bien, ¿no? Sí, efectivamente, eso es lo que... Y por eso hicimos el pase con esta idea de... ¿Y qué conclusión te quedó después? ¿Cuántos pases hicieron? Y mira, durante todo el tiempo que estuvo Víctor Hugo lo pudimos hacer, hubo discusiones por algunos días muy duras, y el compromiso fue seguir haciéndolo. ¿Y en lo personal pudieron seguir? Yo lo veo a Víctor, lo veo poco, le digo, por supuesto, pero no ha habido ningún distanciamiento y la gente sabe lo que, como yo criticaba de Radio Continental cuando lo sacaron. Mira, es un punto, insisto en esto, está bien, no es que es una pose, a mí no me cuesta hacer eso, no me cuesta. Le sale natural. Vino el año pasado, vino Moreno a la radio, y tuvimos una discusión, pero muy intensa. Y termina la discusión, y yo te voy a dar la mano, por supuesto no seguiré coincidiendo con esto y demás, y no marca eso, porque forma parte de lo que es nuestro trabajo periodístico. Sí, este es un concepto muy importante y está muy bien que lo marques, porque esto marca la involución de la Argentina. Hoy discutir, y tiene correlación con lo que decías antes, y generar este debate de ideas, parece una cosa extraordinaria. Parece una cosa extraordinaria y eso a mí me preocupa muchísimo porque la Argentina, cuando renace la democracia en el 83, no era así. Este deterioro, yo soy muy crítico del kirchnerismo porque este deterioro lo empezó a fomentar el kirchnerato y lo que me preocupa es que prendió en toda la sociedad. Prendió en toda la sociedad. Y en el periodismo también. Pero por supuesto. Entonces este es el elemento clave y entonces lo digo, me acuerdo cuando, ahí me mostraron cuando gané el Martín Fierro de Oro. Dijiste un poco de eso. Hablé de eso que para mí me sorprendió porque había gente de medios que son críticos conmigo y se quedaron a escucharlo. Le digo, miren, nosotros no nos podemos quedar en la grieta. Si nosotros nos quedamos en la grieta, no tenemos destino como país, y tampoco como profesión, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cuál es el problema? Que efectivamente, cuando vos vas a lo que son las audiencias de televisión, vos decís, bueno, mira, hoy Nelson lo trajiste a, no sé, Moreno, no te veo, chao. Directamente, ni te da lugar a ver la discusión. Entonces es un problema muy severo que hoy tenemos en la Argentina, que lo mediático es un reflejo de lo que está pasando abajo, ¿no? Bueno, a pesar de lo grave de todo esto, de lo incómodo que seguramente te pones y se pone la gente también cuando escucha, hay momentos para el humor, para la distensión y ahí también tenemos algo para mostrar. ¿Cómo? Perdón. No, pero no, yo soy periodista independiente, ¿cómo te vas a afiliar? ¿O a la Cámpora o a quien fuera? Independiente de Avellaneda, sos vos. No soy más, ya no soy más. Perdón, querido, ¿cuál es tu nombre? Soy yo. ¿Cómo no me conoces? ¿Quién sos vos, querido? Soy yo. No, yo soy yo. No, yo soy yo. No, disculpame, yo soy Nelson K. Yo soy Nelson Castro. Sí. Ah, sos Nelson C, yo soy Nelson K. No, pero querido, vos estás usurpando y tenés que aclarar claramente esto. ¿Cómo te vas a afiliar a la Cámpora? Me parece que... ¿Y por qué no? Porque es contradictorio con el discurso que está... Bueno, así es la Cámpora, pero claro, es contradictorio con siempre el discurso. Siempre tiene un palito, ¿Qué importancia tiene reírse de uno mismo? Mucho.
Vos sabés que esa fue una de las grandes, lindas cosas que dejó Bella Tarde con Ariel Tarico, que siempre estaba un poco remiso a hacerlo, ¿no? Y le decía, eso fue una gran innovación. Y Ariel lo captó porque lo habíamos intentado con algunos otros y psicológicamente, no, ¿cómo me voy a reír de usted, Nelson? Y Ariel lo captó. Y Ariel se largó y Ariel tiene algo para decirte. Así, dale, a ver, qué bueno. Hola Nelson, espero que estés muy bien. Te quiero hacer una pregunta. ¿Lo extrañás a Nelson K o te sentís más liberado? Sí, lo extraño porque Nelson K es un elemento editorial. Primero porque me genera algo, como a veces en la televisión, en lo mediáticamente, elegís un personaje. El Juego Limpio era un personaje marmolio. Cuando vino Bella Tarde, mucha gente me decía, Nelson, se ríe. Digo, mire, sí, me río, voy al baño, hago las cosas que hago en el baño, me lavo las manos, pero la gente se ríe. Así que permitió eso que se llama la humanización del personaje. Y después permitió un componente editorial porque Ariel exhibía un pensamiento diferente al mío y me permitía que estuviera, ¿no? Entonces cuando él defendía a Cristina y demás, era alguien hablando como Cristina y era alguien lo que hubiera dicho un kirchnerista, que en tono de humor. Entonces él le daba un elemento de pluralidad al programa también, y reflejaba pensamientos que tenían nosotros. Nelson, sos un gorila. Seguramente el pensamiento de muchos de los del kirchnerismo. Vos sabés que eso generó tanta cosa que nos enteramos en esa... el fenómeno de Nelson K. En la cámpora, porque se reían, se generó una discusión ideológica sobre si era ideológicamente válido mirarlo a Nelson K y reírse con Nelson K o no por la crítica de Nelson K. Es una cosa insólito, ¿no es cierto? Pero para que veas lo que pegó. Así que claro que lo extraño a Nelson K porque tiene un valor muy importante, primero humorístico y segundo editorial. ¿Con el Papa? Hace poquito. Sí, sí. Bueno, acá en otras oportunidades, ¿cuántas veces ya de coberturas? Esto fue en Tierra Santa y esto fue el 16 de febrero en el Palacio Apostólico. Y estás preparando un libro de los papas. ¿Y hay algo particular? Hablamos de los estadistas, de los presidentes. ¿En los papas hay algo en particular de enfermedades o de síndromes? Es interesante, ya lo van a ver. Bueno, primero porque va a tener este hecho único en la historia del papado, que es un papa hablando de su salud. De una manera... Tuviste un buen rato, ¿no? Una hora. De una manera que me sorprendió, soy sincero, porque yo esperaba con cosas muy personales, muy fuertes, muy intensas y que serán únicas mundiales. Así que es un libro que va a tener repercusión mundial. El segundo elemento es que vos ves también ese secretismo, ¿no es cierto? Que mucho más, ¿no? Porque el Vaticano... Y obviamente lo que es el Vaticano, ¿no? Y después con los casos de el secretismo que da origen a la fábula. El libro va a tener la verdadera causa de muerte de Juan Pablo I, que por supuesto no fue envenenado. Que fue gran se murió. Mito. Hubo un gran mito y un mito tremendo sobre esto. Y que no se podía soportar que durara solo 30 días en poder. Exactamente. Juan Pablo I no murió envenenado. Así que, sí que quiero mostrar. Y después Juan Pablo II, con el gran desafío que significó él estando enfermo. Y el deterioro hasta notable como actitud de él de mostrar al mundo y con algo que nosotros ahora pudimos confirmar, que fue que hubo todo un propósito de abdicación del Papa en aquel momento que quedó frustro. ¿También hablas de Ratzinger? También hablamos de Ratzinger. Papa emérito. Ratzinger hay menos por dos cosas. Primero porque la verdad la gente creía que se moría después que dejó el Papa. Y la verdad que no, Ratzinger está vive bien. muy bien su ancianidad, muy ¿no? bien. Su problema que tiene es para caminar. 90 ya. Y con una lucidez enorme. Sí. Otro video para introducirte en otro capítulo también muy persistente en tu vida, muy diferente de todo lo que estamos hablando hasta ahora.
Bueno. Ay, cómo sufrimos ese día. Porque para hacerlo tocar a Roberto a tiempo fue todo un desafío. Pero bueno, a vos te gusta mucho, sos un gran cultor de la música clásica y también... Bueno, yo estudié música, así que fui concertista de guitarra y estudié el piano, estudié dirección de orquesta, estuve a punto de ingresar al Colón para estudiar dirección de orquesta y después se frustró por razones horarias. Cuando vino el maestro interno antes del examen final me dijo, mire, antes de ir al examen de admisión, usted tiene que estar acá 14 horas. Le dije, ¿14? Sí. Otro húngaro dice, si no está 14 horas, no venga porque en cuanto según rato le ponemos media falta, con 10 medias faltas queda libre. Y ahí se frustró, pero sí es algo que me apasiona. Nelson, tenemos el testimonio de uno de tus columnistas. A ver. Aquí en Continental tengo el orgullo de continuar compartiendo las mañanas con Nelson Castro, una relación y un vínculo que surgió, siendo yo periodista gráfico, con la admiración, el respeto y el seguimiento de una trayectoria profesional ejemplar. En todos estos años que llevo en la radio, nunca tuve un jefe, un conductor, un piloto de equipo, un jefe de escudería como Nelson, que es verdaderamente ejemplar en la conducción de un equipo muy grande. Somos muchas voces, todos queremos hablar y con sabiduría, sin estridencias, dándole a cada uno el lugar que le corresponde. Bueno, yo le agradezco mucho a Marcelo, que es un fenómeno. A mí me hace feliz que como conductor pueda estar todo el mundo feliz y contento, ¿no? El trabajo en la radio, vos lo conocés muy bien, es un trabajo de equipo y en un equipo todos son importantes. Es importante el que habla 1 minuto como el que habla 10. Si el que habla 1 minuto los habla mal y no se siente considerado. Y en mí eso genera no es ninguna obligación, la actitud de escuchar. Es decir, cuando vos hablas 1 minuto, para mí no es, bueno, habla 1 minuto y yo estoy mirando el aire. Yo te estoy escuchando con atención, ¿no? Así que para mí es un verdadero placer trabajar con la gente. Nelson, la última. Durante años, décadas, todo el tema de la sexualidad era un tema tabú. Este es otro signo de la época, se pasó a hablar, pero todo el tiempo, de la sexualidad, digamos, de género, de transgénero, de que si estás solo, no estás solo, que si salís del closet, que si no salís. ¿Hay una policía de la sexualidad en este momento? Parece que sí, porque además hay también una necesidad de la gente de exhibir su sexualidad de una manera que, por supuesto, uno no conoció en otro tiempo, ¿no? Y forma parte de un elemento... hemos pasado de la inhibición, que era mala, a la desinhibición absoluta en algunas cosas. A veces te mostrás con gente que te manda cuando da en WhatsApp que tenés esa foto, y te manda una foto, qué sé yo, que vos decís, qué foto media rara, ¿no es cierto? Realmente, ¿no es cierto? Que tiene un componente de intimidad muy fuerte. Sí, efectivamente parece que así es, con los riesgos que esto implica, ¿no? Me parece y que se usa también, porque digo, a veces es contradictorio, ¿no? Mucha gente que es defensora de matrimonio igualitario, sí, a veces en las discusiones estas de barro, ¿no? Sí, que hay en las redes sociales, por ahí te lo pone como una crítica, como un insulto, ¿no? Sí. Es decir... ¿Vos lo has sentido? Pero obviamente pasa como elemento descalificativo. Mira, uno de los tantos ataques así de la política que tuve me pasó allá en la década del 90, cuando una vez alguien ni quiero recordar, me dijo, quiero decirle que usted se dice que es homosexual, al aire. Y yo le digo, mire, mire, no lo soy, pero si lo fuera, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Le digo, esto demuestra cuál es su concepto de la homosexualidad, absolutamente, por supuesto, el tipo cortó automáticamente porque se dio cuenta de lo que había tenido. Así que eso hoy se utilizaba y todavía hoy se sigue usando como elemento descalificador, peyorativo, y además tu condición sexual como tal, y con una gran intolerancia. Digamos, una de las cosas que yo veo en este momento, y en este momento en donde el tema de la igualdad de género me parece algo muy importante, pero que tiene en muchos casos un elemento de intolerancia, que me parece malo, ¿no es cierto? Realmente, yo creo que tenemos que trabajar porque ha terminado, hay veces en donde lo sexual termina siendo un instrumento más hasta de la grieta o de la intolerancia.
Gracias, Nelson. A vos, Pablo, la pasé muy bien. Muchas gracias. Igualmente.